texto siempre les va a orientar acerca de cómo comprender lo que están leyendo, a través de los conceptos, las descripciones, los ejemplos y las comparaciones. Y también les va a orientar acerca de qué es lo principal. En primer lugar, la definición. En segundo lugar, las descripciones principales, las características principales. Y son prescindibles los ejemplos y las analogías. Ustedes tienen que buscar propio ejemplo y la propia analogía. Otra forma en la que el texto me va guiando en la interpretación es acerca de la forma en la que está escrito. Es decir, ¿dónde está la información principal? La información más relevante puede estar al principio del párrafo, a mitad del párrafo, al final del párrafo, o puede estar al principio y al final de un párrafo. Recuerden que es este espacio que empieza con una sangría, un espacio aproximadamente de 4 letras en manuscrito, y termina en un punto aparte porque abajo vuelve a empezar con sangría. La sangría es obligatoria cada vez que hay punto aparte y los párrafos son obligatorios en un texto. Los textos académicos tienen mínimo 3 a 4 oraciones. No pueden tener menos y no pueden escribirse de corrido. Los párrafos funcionan para orientar la información, porque si bien todo el texto es un solo tema, va dando distintos datos sobre ese texto. Y por cada dato que va dando, va sumando información en el lector. El párrafo sirve para saber que en un momento para un tipo de información para agregar otro tipo de datos relevantes al mismo tema. Por lo tanto, el lector puede pensar acerca de qué es lo que ha dicho ese párrafo. Si no existieran párrafos, sería una lectura muy agotadora. Y es agotador leer también cuando uno redacta de corrido sin párrafo. Siempre junten la información, es decir, el subtema del tema general en párrafos de 4 oraciones como mínimo. Y ahí coloquen punto aparte y sangría. ¿Por qué se estructura de esta manera? Una explicación puede empezar con el concepto, dar características y retomar ese concepto con una nueva terminología. Entonces, las ideas principales van a ser la primera y la última del párrafo. O bien puede empezar como este párrafo con una idea principal, que son, y luego, en este caso, hay una serie de ejemplos. Los ejemplos me ayudan a comprender, pero no son las ideas principales. También puede empezar con una situación general, después darme la idea principal, porque si yo ya estoy ubicado en una situación general, puedo aplicar la idea principal y luego continuar la explicación con algún otro tipo de estrategia. Entonces lo principal está en el medio. O bien puede ser que empiece dando detalles y finalmente cierre, una vez que yo ya he comprendido toda la situación general, con el vocabulario específico técnico, el concepto o la idea principal. De estas maneras es que puede aparecer la información. No siempre va a estar al principio del párrafo, sino que puede estar en distintos lugares y yo la tengo que ir ubicando por las palabras con las que está escrita. Tengo que saber separar lo secundario de lo principal, aquello que son casos particulares y lo que es el concepto general. Para eso, para encontrar los principales, yo busco justamente de los párrafos qué es lo que me dice de este tema general. Esto en lingüística se llama tema y rema, es decir, cómo del tema principal van dando distintas informaciones o rema. En este caso del tema biología, ¿qué me aporta cada párrafo? Y por eso ustedes tienen escrito en rojo. Esta técnica se llama nota marginal, que tendría que ir al margen, pero como ya tenemos los comentarios para explicar las estrategias del texto expositivo, lo escribí aquí al final. Definición y campo de la biología. ¿Dónde está lo principal de todo eso que me está hablando el párrafo? ¿Dónde está la definición de campo de la biología? En esta primera oración. Entonces, la nota marginal me da la idea del párrafo y sé qué tengo que buscar de principal y qué tengo que subrayar como idea principal.
Siguiente, evolución histórica de la biología como ciencia, por ejemplo. Y fíjense aquí, en este párrafo no tiene nota marginal. Está aquí abajo incluida los dos párrafos, porque ambos dan informaciones sobre lo mismo. Si ustedes ven, aquí en el medio da la idea principal y recién al final cierra con el concepto o la mayor relevancia, porque recuerden que uno de los aspectos importantes era por qué se estudia, y lo dice recién al final. Por lo tanto, aquí yo sintetizo todo lo que me viene hablando y me viene explicando anteriormente. Y estas ideas principales, todo lo que está subrayado con amarillo, que yo ubico gracias a las palabras y al orden, me sirven para elaborar el resumen. Miren acá, ustedes tienen el resumen todo pintado con amarillo para que vean cómo el resumen respeta prácticamente toda la nomenclatura de el texto base, el texto original, el autor. Prácticamente todas las expresiones son del autor. ¿Qué es lo que se le ha agregado que no está pintado, que está con blanco? Lo que se llaman conectores. Porque cuando yo saco las ideas, sobre todo si empiezo por acá, de mitad de oración, no las puedo unir una al lado de la otra, me va a quedar incoherente. Yo tengo que buscar palabras que conecten, que unan esas ideas. Además, que fíjense que aquí dice, la mayoría de las ciencias biológicas son disciplinas especializadas que se agrupan por el tipo de organismo al que se quiere estudiar. A su vez, junto con esto, aportan, le agrego verbos para que las ideas principales que yo saco sin el contexto original tengan sentido una con otra. Y además las voy agrupando por párrafo, porque quizás, como es este caso, yo saque una idea principal por párrafo, pero no la puedo dejar sola. Acuérdense, 3 o 4 oraciones. Y como todo el texto en sí me habla de un solo tema, yo puedo juntar la idea del párrafo que sigue en un mismo párrafo. Pero le tengo que agregar el conector, por ejemplo, además, es decir, que yo sepa que voy a agregar una nueva información sobre eso que se está hablando. Y este es otro caso. La última oración de este resumen. La biología es ahora un tema estándar que se enseña en las escuelas y universidades de todo el mundo. Esta oración originalmente estaba en el tercer párrafo y sin embargo lo coloqué al final porque tiene que ver con la idea última acerca de por qué se estudia, dónde se estudia. Es decir, que puedo mover la información según la coherencia, pero en el resumen siempre respetando la terminología principal. En la síntesis, miren aquí, tiene menos resaltado en amarillo, tiene solamente el concepto inicial. De entrada la síntesis es mucho más breve y toma mucho menos del texto original, porque la síntesis es para reemplazar con las propias palabras. Para la síntesis yo tengo que tener hecho el resumen y de ahí hago la síntesis. Fíjense, después de que terminé toda la parte en amarillo, que es el concepto que trato de respetar porque tiene la terminología clave, estudiarla, ya no digo estudiar esta ciencia, estudiarla, uso el la, que es un pronombre para referirme a una palabra que omití. Esto se llama sustitución pronominal o léxica. Sirve para conocer más sobre el cuerpo humano y la naturaleza. Es decir que aquí está un nexo, que quiere decir que voy a explicar con mis palabras lo que estoy diciendo. Que sus conocimientos inciden en la vida humana. Esta palabra incide nunca está en el texto, porque ayuda a mejorar la salud y cuidar o reparar el medio ambiente. Para cuidar es mucho más informal, es parte de mi propio vocabulario. Y si yo me baso en el resumen, lo que tendría que decir es prevenir daños o evitar el impacto ambiental del hombre. Esos son términos mucho más específicos que estoy reemplazando por palabras más sencillas. ¿Para qué sirven tanto el resumen y la síntesis? El resumen sirve básicamente para lo que son los textos de redacción, es decir, estudiar porque después lo voy a volcar en un parcial
o en un examen final escrito. En un parcial o en un examen final, que son textos explicativos académicos, en un informe de lectura, yo tengo que respetar la terminología del texto base, tengo que respetar al autor. Por lo tanto, tengo que estudiar con resumen porque no puedo decir coloquialmente, sino que tengo que respetar el vocabulario específico, tengo que respetar palabras como homeostasis, teoría celular, evolución, genética. Tengo que saber lo que significan, tengo que tener el vocabulario técnico. La síntesis me sirve para bajar esas palabras tan complejas a una situación cotidiana, porque ya les digo, nunca sé qué nivel de conocimiento tiene la persona a la que le estoy explicando. Por lo tanto, tengo que ser capaz de bajar el término más específico a un término que conozca la persona, para que esa persona, a partir del concepto de cuidar, pueda aprender las palabras prevenir, evitar el daño, mejorar la situación ambiental, restituir el medio ambiente. Es decir, que la síntesis me va a ayudar a que yo tenga mayor dominio de mi conocimiento, porque voy a poder explicarlo de distintas maneras. Voy a poder decir de distintas formas el concepto general y al ser tan específica y tan centrada, me va a ayudar a mí a darme cuenta si realmente entendí, porque voy a poder ser capaz de, no voy a decir achicar, pero sí concentrar el conocimiento en pocas palabras. Voy a tener una gran claridad de cómo se maneja. Ahora, pasemos a otro tipo de técnicas de estudio, que aquí se corrió un poquito el cuadro, voy a ver si lo puedo editar bien. Este es uno de los problemas cada vez que se abra un distinto Word que pasan estas cosas. Espero que no tengan tantas dificultades cuando lo abran. Otras técnicas no son de textos, no son de redacción de prosa, sino que son esquemas, como el mapa conceptual y el cuadro sinóptico. ¿Qué pasa en estos casos? Ya les digo, cuando ustedes necesitan estudiar para sabiendo que van a tener que redactar, tienen que usar el resumen. Para concentrar bien la información y tener claridad de lo que pasa, la síntesis. Pero otro tipo de esquemas son mapa conceptual y cuadro sinóptico. La definición dice que de mapa conceptual, sí o sí adentro de los círculos, tiene que haber sustantivos o verbos, pero solo si terminan ar, er, ir, es decir, infinitivo. Los verbos conjugados en lengua, que son los que tienen persona, por ejemplo, es, la biología es, estudia, sirve, siempre tienen que estar afuera, entre las flechas. Y todas las palabras de preposición para, desde, entre, también, afuera. Esta es la definición de mapa conceptual. El mapa conceptual sirve a armarle a los alumnos para tener una gran claridad, es decir, uno se arma esto como repaso. Tiene toda la información acá y tiene que ser capaz de completar este cuadro. Es una forma de evaluarse. Cuando uno lee un mapa conceptual y entiende, quiere decir que ha fijado bien el contenido y que ha fijado en sus relaciones, por eso tiene flechas. Si yo uso llaves, estoy en un cuadro sinóptico, solamente con llaves. Esta es la definición de mapa conceptual y cuadro sinóptico. ¿Puedo hacer cuadros que mezclen llaves, círculos, que usen más palabras adentro del círculo? Sí, se puede, pero ya no son mapas conceptuales y cuadros sinópticos. Son redes conceptuales, es decir, no son la técnica pura, pero se puede armar. Siempre se va adaptando según el texto. Fíjense, acá solo hay un cuadro sinóptico de la parte que hay clasificación. Toda la parte que habla de la educación no se puede hacer un cuadro sinóptico, no se puede utilizar en llave porque necesita muchas palabras, muchos nexos que no van a resultar en un cuadro sinóptico, sino que hay que hacer un esquema mucho más amplio. Por lo tanto, ustedes esto pueden adaptar porque depende del texto y de la información, puede servir una u otra estrategia. Si ustedes están hablando quizás de los reinos, sirve perfecto el cuadro sinóptico porque van
abriendo sucesivas llaves y les van mostrando a los estudiantes dónde y cómo se relacionan cada una de las especies. Pero si están hablando de un texto de debate, no van a poder hacer un cuadro sinóptico. Tienen que ver bien qué estrategia usar para comprender y pueden crear un tipo de red completamente distinta, pero sepan que no se llama mapa conceptual, sino tiene estas características. No quiere decir que no sea eficiente. Entonces, a modo de síntesis, el texto expositivo explicativo me va a explicar un tema a partir de la definición, descripción, ejemplificación y comparación. Así yo lo voy a tener que leer, buscando esos recursos porque allí están las ideas principales. Esas ideas principales voy a usar para un resumen, porque después lo voy a escribir, y luego lo voy a sintetizar para fijar bien la información. Cuando ustedes redacten textos para los alumnos, van a usar resumen, porque van a tratar de que ellos aprendan los términos específicos y los van a explicar oralmente con una síntesis. Pueden diseñar un mapa conceptual o un cuadro sinóptico o una red conceptual, según el caso, para mostrarle cómo se relacionan todos los conceptos entre sí y de esa manera agilizar el proceso de pensamiento. Cuanto más relacionan un concepto con otro, mejor queda grabado en la memoria. Muy bien, hasta aquí esta explicación y disculpen que el video tenía un problema de almacenamiento y se cortó en dos partes. El siguiente ya va a estar completo. Cualquier duda, recuerden que todo esto se puede volver a grabar.